Qué bueno que podemos estar aquí una vez más impartiendo una palabra de bendición, de edificación para tu vida. Y como cada semana el pastor David me acompaña, pastor querido, aquí Pastora, estamos. un placer acompañarla nuevamente, dando esta bendición para el pueblo. Así es, somos felices de verdad pudiendo llevar una palabra Totalmente. que primero trabaje en nosotros, porque así es que el Señor obra y nos enseña a nosotros para entonces luego poder nosotros transmitírselo a cada uno de ustedes. Así es. Y hoy venimos con un tema muy bueno porque es la restauración del tabernáculo de David. Hemos siempre oído muchas opiniones al respecto, Sí, pero así vamos a es. entender un poquito más hoy de qué se trata. Vemos que Pedro tiene ya 14 años dándose cuenta de que realmente los gentiles forman parte del pueblo de Dios, que no importa nacionalidad ni raza, que Dios no hace acepción de personas, que Él escoge a quien va a escoger. Yehoshua escoge y entonces muestra esa escogencia sin importar quiénes seamos. Y eso lo comprobó él cuando fue a casa de Cornelio y pasó algo hermosísimo ahí, porque empezó una nueva etapa, la etapa donde esta restauración del tabernáculo de David inicia, empieza ahí como que a dar pasitos y poquito a poquito hasta que cuando Yehoshua vuelva se complete esta obra. Amén. Y nosotros estamos viendo aquí en el concilio de Hechos 15, en el concilio de Jerusalén, cómo sucedieron cosas tremendas, porque ellos mismos estaban como que, wow, sí, Claro. pero ¿y ahora qué hacemos? Sí. Pastor, eso debió ser difícil. Bien difícil, imagínense, yo acostumbrado a ser un pueblo, el único pueblo que adoraba a nuestro Elohim, y de repente que todas estas personas de toda tribu, pueblo y nación formaran parte de su hermandad. Así por decirlo es, así. exacto. Y para muchos era difícil. O sea, había unos fariseos que insistían en poner cargas. Y miren, por ejemplo, en los versos 10 al 13, lo que leemos de Hechos 15. Entonces, ¿por qué tratan ahora de provocar a Dios poniendo sobre el cuello de esos discípulos un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados hemos podido soportar? No puede ser. Más bien, como ellos creemos que somos salvos por la gracia de nuestro Señor Yehoshua. Toda la asamblea guardó silencio para escuchar a Bernabé y a Pablo, que les contaron las señales y los prodigios que Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Pero fíjate qué pasa, que muchos entienden por estos dos versos que es que ya la Torah es un yugo, que ya no podemos llevarlo y que ya eso no. Así es. Pero no se trata de eso. Lo que pasa es que había un sector de los fariseos que imponía cargas que no estaban en las escrituras, no estaban en la Torah, sino que era producto de sus tradiciones, de su forma de interpretar la ley. Y es por eso que dice, no, es que eso hay que quitarlo. Y a eso vino Yehoshua realmente, Totalmente. a desenmascarar. Tú ves como tú estás pelando un plátano, a desenmascarar lo que no es para dejar lo que es. Amén, y te tengo un ejemplo, el Shabbat. Wow. Pastor, ¿cuál es la esencia del Shabbat? Es reposo, deleite, descanso, gozo. Exacto, pastor, porque ¿cuáles son las prohibiciones? No compras ni no vendas, o sea, no negocies y no trabajes, ni pongas a nadie a trabajar. Eso no tiene nada de difícil. Por el hecho de que Dios quiere que estemos de manera particular con Él esas horas, que inician el viernes al atardecer y terminan el sábado al atardecer. Pero, ¿qué hicieron los fariseos? Imponer carga. No puedes caminar tantos kilómetros, no puedes cargar tu camilla, no puedes ayudar a nadie, no puedes sanar a nadie. ¡Wow! Entonces, como ese ejemplo que les ponemos del Shabbat, así en otras muchísimas cosas, que ellos adicionaron leyes humanas, leyes de hombres, no que están escritas en la Torá. Por eso, pastor, es que Yehoshua del principio dijo, mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Entonces no podía ser que si era fácil y ligera, los apóstoles estuvieran diciendo que no se podía poner esa carga. Se refería específicamente a eso que usted menciona. Correcto. Y cuando nosotros tomamos versículos puntuales, nos damos cuenta de que es así como te lo estamos explicando. Por ejemplo, primera de Juan 5:3, que nos dice, en esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos y estos no son difíciles de cumplir. Y estamos hablando en el pacto renovado, pacto innovado, el pacto que vino de arriba, que no es humano. En Deuteronomio 10, ya sí estamos ahí en el pacto de los antiguos, entre otras cosas, vemos el versículo 12 que nos dice, y ahora Israel, ¿qué te pide el Señor tu Elohim? Simplemente que le temas y andes en todos sus caminos, que lo ames y le sirvas con todo tu corazón, con todo tu ser
y que cumplas los mandamientos y los preceptos que hoy te manda cumplir para que te vaya bien. Wow. Y aquí hay un dato, pastor, y es que muchas veces, sí, pero eso era para Israel. Sí. Dígame usted, pastor. Así es, ¿no? Y ese es como el argumento que se tiene, que sí, pero era para ellos. Pero también hemos visto también en otros programas que hemos compartido cómo estos mandamientos incluían al extranjero que vivía con ellos, que se iba a extender por generaciones, entonces nos incluye a todos y no iba a tener cabalidad. O sea, siempre se tenía que hacer. Así es, claramente dice eso para ustedes, los nativos, y para el extranjero que está con para ustedes. Ambos, así es. Es la misma Torá, es la misma ley. Y encima de eso, tenemos que entender que cuando la palabra nos habla de Israel, nos puede hablar de la nación estricto sensu, pero también nos habla de su remanente escogido. Amén, tenemos que cambiar y entender que Israel también se le llama las 10 tribus del norte, que después del reinado de Salomón, en tiempo de Roboam su hijo, fueron esparcidas entre las naciones de la tierra. Entonces, a diferencia de Judá, que a pesar de haber estado 70 años cautivo en Babilonia, conservó su identidad, estas tribus del norte no conservaron su identidad, sino que se mezclaron entre las naciones de la tierra y se olvidaron quiénes eran. Entonces, esas son las tribus que el Señor está recogiendo de todo lugar, porque al final seremos un solo pueblo, el remanente de Judá y el remanente de esas 10 tribus que ahora no podemos identificarla. Tú sí sabes quién es la tribu de Judá, porque ellos conservaron su identidad, pero tú no sabes quién es de la tribu de Neftalí, quién es de la tribu de Rubén, quién es de ninguna tribu, porque la identidad se perdió entre las costumbres de los extranjeros, entre las diferentes naciones. ¿Qué queremos decirte con eso? Que cada palabra que el Señor nos da de cumplimiento de su ley no es para el pueblo que está habitando, no es para los judíos que está habitando en Israel, no, es para sus remanentes, sus elegidos, sus escogidos, amén, su pueblo, su iglesia. Y nosotros somos parte de ese pueblo porque sabemos que Adonai tiene un solo pueblo y estamos nosotros incluidos en él. Ay, por gracia y misericordia amén, nos es, incluyó, hermoso. nos injertó en el olivo original. Amén. Y miren, Marcos 7, wow, él le contestó: tenía razón Isaías cuando profetizó acerca de ustedes, hipócritas, según está escrito. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran. Sus enseñanzas, oye bien, no son más que reglas humanas. Y eso fue lo que Yehoshua vino a desenmascarar, lo que había sido puesto por encima de su palabra, que era tradición humana, que era lo que convertía la ley en un yugo, no por la ley en sí, sino por las añadiduras. Ustedes han desechado los mandamientos divinos y se aferran a las tradiciones humanas, pero es que no puede estar más claro, pastor. Demasiado claro. Dice y añadió: qué buena manera tienen ustedes de dejar a un lado los mandamientos de Dios para mantener sus propias tradiciones. Demasiado claro, y es repetitivo. Por si no quedó claro, el versículo siguiente lo ponía todavía más claro. Así mismo, entonces por eso ellos estaban totalmente contestes en que tenían que enseñar la Torá, pero que no podían hacerlo de golpe, porque entonces los gentiles que estaban llegando no iban a entender todas las cosas juntas. Entonces llegaron a un acuerdo. Bueno, lo que ellos ahora son escogidos, ¿qué tienen ellos que hacer ahora? Dejar lo que es fornicación, es decir, la inmundicia sexual, el desorden en la sexualidad, dejar la idolatría, no comer nada ahogado y tampoco cometer homicidio. Entonces, dejando eso ya de pleno derecho, entran a formar parte del pueblo de Dios, son de los de nosotros. Pero ¿qué acotó Jacob? Que era hermano de Yeshua y era quien dirigía la iglesia de Jerusalén. Él dice, bueno, ¿por qué? No es que se van a quedar con eso nada más. Así es. Es que de Shabbat en Shabbat la Torá les va a ser enseñada. Entonces ahí ellos van a ir cogiendo, ellos van a ir aprendiendo y van a saber que sí y que no. Así es, pastora. Mire, yo me pongo en su lugar. Imagínense que nosotros, a diferencia de nuestros hermanos de Judá, no tuvimos la oportunidad de crecer desde pequeño, que nos enseñaran la Torá poco a poco, y de repente Yehoshua irrumpe en nuestra vida y nos salva. Ahora tenemos que aprender. Y así como pasa con nosotros hoy, el pueblo tenía que poco a poco ir aprendiendo todo eso que durante años sus hermanos de Judá habían aprendido. Y por eso era como, comiencen por esto, que es básico para que ustedes inicien, y luego poco a poco
de Shabbat en Shabbat, van a tener la oportunidad de entender todo lo demás. Claro, porque ¿cuál es la idea? Que los gentiles que llegan a ser pueblo y los judíos que también son llamados porque Yehoshua los escoge y ellos empiezan a entender que la salvación es por gracia, entonces entren al unísono en un mismo conocimiento para que a la postre, cuando Yehoshua vuelva por ese pueblo, por ese remanente, entonces se ha restaurado por completo el tabernáculo de David. Y vamos a leerlo, porque Jacob también lo declara en Hechos 15 en este concilio de Jerusalén. Hermanos, escúchenme. Simón nos ha expuesto cómo Dios desde el principio tuvo a bien escoger de entre los gentiles un pueblo para honra de su nombre. Con esto concuerdan las palabras de los profetas, tal como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo caído de David. Reedificaré sus ruinas y las restauraré, para que busquen al Señor el resto de la humanidad, todas las naciones que llevan mi nombre. Así dice Yehoshua, que hace estas cosas conocidas desde tiempos antiguos. Wow. Entonces nos damos cuenta que lo que está pasando en ese momento ya era conocido desde tiempos antiguos, y lo que pasará en el mañana también conforma lo que escrito está desde el principio. Wow, qué hermoso. Pienso que esto está bien clarito y que todos nosotros debemos dar lo mejor de nosotros mismos, ya si ha sido llamado por Yehoshua, si ha sido escogido, para que muy pronto ese tabernáculo de David lo veamos restaurado por completo. Amén, amén, que así Está sea. caído ahora porque hay 10 tribus dispersas, pero en el día por Dios señalado, cuando Él vuelva, ya esas 10 tribus recuperarán su identidad. Amén. Y seremos un solo pueblo, el remanente de Judá y el remanente de Efraín, las 10 tribus dispersas, que habremos sido injertadas todas en el olivo original, que es nuestro Yehoshua HaMashiach, para juntos y en unicidad habitar en la nueva Jerusalén. Amén, amén. Trata de estudiar más al paso tú mismo, y cualquier pregunta que te surja, escríbenos. Shalom, shalom. Shalom.